Church Latino desde Dallas, Texas presenta Caminando en el Reino con el pastor Luis Román. Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para caminar en su reino por medio del conocimiento de Cristo y sus preciosas promesas. Así que amigos, tengan ánimo y caminemos juntos en el reino de Dios. Vamos a hacer nuestra declaración de fe. Yo declaro que mi corazón es buena tierra para recibir la palabra de Dios. Y creo que su palabra tiene la unción y el poder para transformar mi vida. Y yo prospero en todo lo que hago. Amén. Ahora sí, darle un fuerte aplauso al Señor esta mañana. Y hoy vamos a entender para qué Dios nos dio un cuerpo y qué es lo que podemos hacer con ese cuerpo. Esto es de la semana pasada, nomás lo voy a repasar rápidamente. Dice, el cuerpo humano tiene un propósito muy importante, aunque es temporal. Es donde está depositado el gobierno de la tierra. Como lo usemos, depende de nosotros y somos responsables del uso del mismo. Nuestro cuerpo tiene un valor muy especial y es donde deposita el gobierno que Dios puso para que nosotros pudiéramos gobernar aquí en la tierra. Hablamos que si no tenemos un cuerpo, no podemos aquí estar en la tierra. La gente que ha fallecido ya no puede tener ningún dominio sobre esa tierra. Y yo creo que todo el mundo puede estar de acuerdo con eso. Dice, el espíritu que controla el alma es quien controla el cuerpo, porque ahí está el corazón. Y hablamos también de que o es el Espíritu de Dios que controla tu alma cuando le damos nuestra vida a Cristo, o es el espíritu inmundo que controla tu alma y entonces controla tus emociones, por lo cual controla tu cuerpo y haces cosas que no debes de hacer. Y hablamos de espíritus de ira, espíritus de contienda, espíritus de lujuria, hay muchas cosas que hacemos que no queremos hacer, pero que a través de ese espíritu que nos controla, entonces suceden cosas. ¿Cómo es posible que la gente primero se casa enamorados y luego 10 años después ya no quiere estar juntos? ¿Por qué? Porque entran esos espíritus a nuestras emociones y controlan nuestros pensamientos y entonces empezamos a rechazar porque realmente hay un espíritu de rechazo obrando en contra nuestra. Dice aquí, esa es otra nota que escribí, dice, el diablo quiere tomar control de tu cuerpo para destruirlo y destruir a otros. Ese es el objetivo del diablo. Poder controlar tus emociones para poder destruir tu vida y luego puedas tú destruir a otros. Hablamos que el diablo no puede tener control si no tiene un cuerpo. Necesita un cuerpo para poder ejercer sus maldades. Y hablamos que nunca has visto a un espíritu maligno robando o asaltando a una persona. Nunca has visto a un espíritu maligno, ¿verdad? Haciendo cosas que no debería estar haciendo o hasta matando a una persona. Necesita un cuerpo para llevarlo a cabo, pero empieza a través de controlar tus emociones. Y si tú dejas que esos espíritus controlen tus emociones, entonces van a controlar tus acciones. Por eso es muy importante, y lo dijimos, pero que Dios quiere habitarlo para bendecirte y bendecir a otros. El propósito de Dios desde el principio es que en esta tierra tener un cuerpo donde habitara el Espíritu Santo y entonces lleváramos la obra a cabo que Dios quiere que llevemos en este tiempo. Hablamos también sobre la vida, los términos de la vida y cómo a través del pecado el hombre tuvo que morir, porque el pago del pecado es muerte. Ahorita vamos a ver un versículo sobre eso. Y entonces el hombre, su cuerpo empezó a decaer. Y entonces, como podemos ver en esa foto, un joven se hace viejito. Y no hay forma de que no, aunque queramos hacernos cirugías y todo, ¿verdad? A rato unos andan ahí ya como payasos aplastados, ¿verdad? Que ya están así, no se deben ni mover. ¿Por qué? Porque quieren tener a la juventud en su cuerpo. Pero la verdad de las cosas es que nuestro cuerpo natural va a ser destruido y va a ser vuelto a la tierra y hecho polvo. Pero mientras lo tengamos en este mundo, es importante mantenerlo correctamente. Y vimos unos versículos, ahí el Salmo 49, 7 al 12, habla de que nadie puede pagar el precio por la vida. Y ahí lo puedes tú después leer. Y ese versículo de Génesis 3, 22 dice que cuando el Señor luego el Señor dijo, miren, los seres humanos se han vuelto como nosotros, con conocimiento del bien y del mal. ¿Y qué ocurrirá si toman del fruto del árbol de la vida y lo comen? Entonces vivirán para siempre. Y hablamos de que Dios sacó al hombre y a la mujer, Adán y Eva, del jardín del Edén para
protegernos. No es que Dios estaba enojado y nos dio una patada y nos sacó del jardín del Edén, sino más bien que en el jardín del Edén había otro árbol que era el árbol de la vida. Y el plan del diablo era que comiéramos del árbol del bien y del mal y que después comieran del árbol de la vida para que mantuvieran una permanencia de muerte para siempre. Pero Dios en su misericordia nos sacó de eso, ¿sí? Y nos protegió para poder hacer eso. Entonces, eso es lo que vimos en Génesis. Y luego vimos esta gráfica, es la que quería enseñarles la semana pasada, pero es más o menos los años de vida que empezó desde después de la caída de Adán y Eva. Y vemos ahí, a lo mejor no lo alcanza a ver todo completamente, pero la gente vivía alrededor de 900 años. Y de 900 años después se fue a 120 años y luego se fue a 70 años. Y más o menos es la edad que nosotros promedio el día de hoy tenemos. Entonces es interesante ver cómo a través, después del diluvio, había una situación donde caía la edad del ser humano y perdimos la oportunidad de vivir eternamente. Pero Dios tenía una nueva idea. Y estos versículos fueron los versículos centrales del mensaje pasado, donde dijimos que el espíritu que entró en Adán y Eva cuando pecaron fue la muerte. Y vimos dos versículos centrales. Romanos 6:23, que dice, pues la paga que deja el pecado es la muerte, pero el regalo que Dios da es la vida eterna por medio de Cristo Jesús nuestro Señor. Y luego 2 de Timoteo 1:10 dice, y ahora todo esto Él nos lo ha hecho evidente mediante la venida de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Él destruyó el poder de la muerte e iluminó el camino a la vida y a la inmortalidad por medio de las buenas noticias. Y aquí estaba el centro del mensaje pasado. O sea, Dios nos rescató a través de vencer la muerte por medio de Cristo Jesús. Entonces, cuando Adán y Eva pecaron, entró el espíritu de muerte, y cuando Jesús vino y murió en la cruz, venció el espíritu de la muerte. ¿Podemos entender eso? Porque es un pacto legal. La muerte tenía derecho porque el pago del pecado es muerte. Y ahora Jesús pagó esa muerte y entonces por eso ahora podemos tener libertad. Y voy a explicar un poquito más de eso. Quiero que tomemos, eso es parte de lo nuevo, que te voy a dar más o menos idea. Dice, las enfermedades a nuestro cuerpo es lo mismo que el pecado a nuestra alma. Muerte. O sea, Dios nunca diseñó que nuestro cuerpo sufriera muerte. Pero cuando entró el pecado, entonces nuestro cuerpo también fue susceptible a la muerte a través de muchas cosas, accidentes, desastres, enfermedades. Nosotros no creemos, esa es una doctrina que nosotros tenemos aquí en la iglesia, no creemos que la enfermedad es algo que Dios manda. No creemos que es algo que Dios dice, pues te voy a enseñar unas cositas para que tengas paciencia, ahí te va una enfermedad. El concepto de que Pablo tuvo un aguijón y que por eso vivió y que es todo otro concepto el que nosotros tenemos de eso. Nosotros creemos que Cristo vino a darnos vida y vida en abundancia y que tenemos que aprender cómo funciona el reino de Dios para aplicar esas leyes del reino y que nuestras vidas puedan ser transformadas. Y estamos en ese proceso de aprender. Algunos dicen, bueno, pues yo no he visto muchas sanidades. Yo sí he visto algunas, pero quiero ver más. Pero no significa que Dios no lo ha hecho. Significa que nosotros no hemos aprendido cómo. Que no hemos tenido la revelación total de esas cosas, pero que Dios quiere dárnosla, porque Jesús vino a darnos vida y vida en abundancia. Entonces, queremos entender que la enfermedad de nuestros cuerpos es algo que Dios quiere librarnos de ello, aunque vamos a morir, como vimos la semana pasada. Nuestro cuerpo, este cuerpo que tienes el día de hoy, no se va a ir al cielo, sino va a desaparecer y nos van a dar un cuerpo nuevo. Ahí vimos los versículos la semana pasada y espero que los puedas estudiar. Pero mientras estemos en este mundo, tenemos que tener el concepto de cuidar este cuerpo, porque ahora es el templo del Espíritu Santo. Y es algo que no éramos antes. Ahorita lo vamos a ver. Cuando Cristo murió, y hablamos esto la semana pasada, dice en Gálatas 1:4, tal como Dios nuestro Padre lo planeó, Jesús entregó su vida por nuestros pecados para rescatarnos de este mundo de maldad. Y luego dicen, fíjense que dice, en el que vivimos. O sea, tú y yo vivimos en un mundo de maldad. Lo pone en verbo presente. No dijo donde vivíamos. El mundo vive en un mundo de maldad. Vivimos en un mundo de maldad. Pero Cristo vino a entregar su vida para rescatarnos de ello.
Entonces, si tú estás aquí esta mañana, no estamos en un acto religioso nomás para venir y portarnos bien y sentirnos bien delante de Dios, para que Dios nos diga, ok, estás bien. Sino venimos aquí para aprender lo que Jesús hizo por nosotros, para que nosotros lo podamos actuar en nuestra propia vida y podamos ejercerlo en nuestra familia, en nuestras finanzas, en todas las áreas de nuestra vida, y podamos tocar la vida de otras personas diciéndoles, hay una mejor manera de vivir. Y es recibir a Cristo como tu Señor y Salvador, porque eso te da derecho a no vivir bajo una influencia de muerte, que ahorita vamos a hablar de eso. Y esas son las palabras de Jesús. En Juan 10:18, ese es Jesús hablando, antes de morir, dice, nadie puede quitarme la vida, sino que yo la entrego voluntariamente en sacrificio, pues tengo la autoridad para entregarla cuando quiera y también para volverla a tomar. Esto es lo que ordenó mi Padre. A ver, no te me vayas a atragantar porque creo que somos una iglesia donde podemos empezar a hablar de cosas más maduras. Porque a veces las iglesias nomás les dan pura leche. Y yo creo que ya hemos tomado mucha lechita. Y quiero que empecemos a comer carnita. Para que tus ojos sean abiertos y podamos ver la revelación del Espíritu Santo en esta iglesia de una manera más profunda. Tu vida tiene que ser diferente. Tu vida tiene que cambiar. Tú no puedes ser un hombre o una mujer cristiana que viene a la iglesia los domingos y que su vida es un desastre, atacada y presionada y destruida por el diablo. Si tú tienes una aflicción por años, es que algo no está bien en tu vida y tu relación con Dios o tu entendimiento de lo que Dios quiere. Entonces, ¿cuál es la carne aquí? Cuando Jesús está diciendo que Él puede dar su vida, que nadie le quita la vida, está hablando como el Hijo del Hombre. Vimos la semana pasada que Jesús dijo, el Hijo del Hombre va a ser crucificado. ¿Se acuerdan que hablamos de eso? O sea, estaba diciendo que el Hijo del Hombre, no el Hijo de Dios. Nadie crucifica al Hijo de Dios, pero sí al Hijo del Hombre, que era su carne, ¿sí? Iba a ser crucificado. Pero lo dice esto aquí, pero nadie me quita la vida, sino que yo la entrego voluntariamente por el rescate de muchos. Qué interesante que no dice por el rescate de todos, dice por el rescate de muchos. Porque ¿cuáles son aquellos muchos? Aquellos que creen. Porque tú puedes estar aquí, tú no puedes creer esto. Tú puedes salir el domingo de hoy y dijiste, están medios fanáticos, como que eso de andar gritando. Porque no entiendes lo que está pasando. Porque cuando lo que celebramos es que Cristo metió gol y ganó. Y por eso cuando tú ves a la América jugar, gritas, ¿verdad? ¡Gol! ¿Sí? Bueno, hoy juega el Real Madrid-Barcelona. Entonces, lo que quiero decir es que nos entusiasmamos cuando pasa algo a nuestro favor. Entonces por eso cantamos y alabamos a Dios, porque algo grande ha pasado a nuestro favor, que es que Cristo venció la muerte por ti y por mí, y ahora tenemos la libertad de vivir una vida diferente. Entonces Jesús está diciendo, nadie me quita la vida. Y si tú te acuerdas de la semana pasada, hay una legalidad que la muerte tenía o tiene sobre cuando tú pecas. El pecado, la paga del pecado es muerte. Te voy a dar un ejemplo, ¿a qué me refiero? Si tú dices, ¿sabes qué? ¿Cuánto cuesta este teléfono? Pues cuesta, no sé, vamos a ponerle $500, ¿sí? Entonces la paga del teléfono son $500. Ponme atención en esto. La paga del teléfono son $500. La paga del pecado es muerte. La paga de un coche son $20,000. La paga del pecado es muerte. O sea, todo tiene un precio. Y el pecado, legalmente, el precio era muerte. Entonces, cuando alguien peca, nacemos con el pecado original, nacemos bajo la maldición de la muerte. Entonces, cuando Jesús le entregó su vida por nosotros, como dijimos la semana pasada, y la muerte cayó sobre de él, él dijo esas palabras antes de eso: nadie me quita la vida. Pues no que la muerte tiene poder sobre el hombre porque había pecado, sí, pero Jesús nunca pecó. Entonces por eso la muerte no tenía ningún poder sobre él. Como hombre, era el único hombre en la tierra que ha caminado en la tierra después de Adán y Eva, que la muerte no tenía poder sobre él. De hecho, en varias ocasiones lo quisieron matar. O sea, la muerte quería agarrarlo y destrozarlo, pero no podía, porque no tenía ningún derecho de poder cobrar la cuenta. Entonces, cuando Jesús fue crucificado, dijo: hey,
La muerte, lo que nos estaba diciendo es, la muerte no tiene ningún poder sobre mí, pero yo voy a entregar mi cuerpo, mi vida, por el rescate de muchos. ¿Qué poder más increíble? De hecho, una vez quisieron matar a Jesús y aventarlo por un desfiladero. Y dice que subieron hasta allá, y ya estaba el desfiladero, ¿verdad? Y estaba así en la orilla del desfiladero, y la muerte dijo, ahora sí, me lo voy a aventar. Pero ¿sabes qué dijo? Tú no tienes ningún poder para mí, no me puedes aventar. Es más, ya me voy. Y dice que se dio la vuelta y caminó entre ellos, y nadie lo pudo tocar. Entonces, cuando Jesús entregó su vida, eso sí es importante que tú entiendas, que Jesús entregó su vida, porque la muerte no tenía ningún derecho sobre él. Pero dice que lo hizo por rescate de muchos. Y ahora vamos a ver otra revelación importante. Vamos a Mateo 26, 28. Dice, esto es mi sangre del pacto que es derramada por muchos para el perdón de pecados. Importantísimo entender esto. Cuando Jesús muere en la cruz y derrama su sangre, y su sangre se vierte, o sea, sobre la tierra, ¿sí? La maldición de la tierra queda cancelada, porque la sangre era la sangre de Dios mismo, era la sangre de Jesús, era la sangre de un hombre que jamás había pecado. La sangre original del hombre que viene de Adán viene contaminada por el pecado original, pero la sangre de Cristo no viene contaminada por el pecado original, y te voy a explicar. A lo mejor unos ya han escuchado esto, a lo mejor otros no, pero cuando Jesús fue concebido en el vientre de María, no fue concebido por un hombre, porque por eso decimos que es la Virgen María, porque el Espíritu Santo engendró su vientre. ¿Por qué? Porque Dios quería hacer la historia más padre. ¿Cómo la hacemos? Pues que no nazca de un hombre. No, porque si la sangre hubiera venido de otro hombre, esa sangre venía contaminada con el pecado original. Entonces la sangre que estaba depositada en el cuerpo humano de Jesús era la misma sangre de Dios, que estaba libre de todo pecado, entonces la muerte no podía tener control sobre él. Imagínate la impaciencia de la muerte, que nace este hombre, y cada hombre que nace, la muerte dice, este es mío, me lo voy a echar un día a otro, se va a morir. Y nace este hombre y la muerte quiere agarrarlo y dice, no hay pecado sobre él, no tengo derecho sobre su vida. Y entonces Jesús anda por esta tierra y nos muestra cómo vivir de una manera diferente. Y entonces cuando muere, dice que su sangre tiene el poder para perdonar nuestros pecados de todos. Entonces todos aquellos que hemos recibido a Cristo como nuestro Señor y Salvador, recibimos, por así decirlo, espiritualmente hablando, como si recibiéramos un baño de la sangre de Cristo, que nos limpia de todo pecado, y que la muerte ya no tiene ningún poder sobre nuestras vidas para la eternidad. Este cuerpo, como ya he platicado la semana pasada, va a ser destruido, pero nuestra vida queda libre de esa opresión de la muerte. Por eso dice Jesús, no temas a quien puede hacerte daño al cuerpo, sino más bien teme al que te puede mandar al infierno. O sea, Dios, no está hablando del diablo. ¿Sí? Porque si no te arrepientes, si no tomas la sangre de Cristo como tu perdón, entonces van a estar ahí en el infierno, ¿verdad? Entonces, volviendo al punto de que la paga del pecado es muerte, entonces ahora, ¿qué pasó? Jesús pagó esa cuenta. Entonces dijo, ¿cuánto vale el pecado? Y la muerte gritó, la sangre de alguien que jamás haya pecado. Y dijo Jesús, yo la pago. ¡Qué increíble! Luego vamos a ver otro punto importante. Vamos a ver el siguiente versículo. Dice, en 1 Pedro 2:24, Él mismo en su cuerpo llevó en el madero nuestros pecados, para que muramos al pecado y vivamos para la justicia. Por sus heridas ustedes han sido sanados. Eso es bien importante. Esto para mí fue una revelación de Dios. Espero que a lo mejor para ti sea. A lo mejor tú dices, no, esa ya me la sabía. ¿Sí? Pero quiero decirte algo, el cuerpo tenía que sufrir las consecuencias de la muerte. Porque, ¿qué dije? Que la paga del pecado es ¿qué? Muerte, pero ¿muerte dónde? En el cuerpo. O sea, la muerte tenía que cobrarlo en el cuerpo, la cuenta la tenía que pagar. Y el sacrificio que Cristo hizo
Porque algunos dicen, es la peor muerte que ha habido sobre la tierra, la muerte de Jesús. Tú dices, no hombre, a otro le cortaron la cabeza, no, aquel se ahogó. Sí, pero nunca la muerte ha depositado tanta malicia, tanta ira, tanto coraje, tanto maldad, más que sobre el cuerpo de Cristo. Porque el pecado de todo el mundo, Dios dijo, Jesús lo recibió y la muerte se abalanzó. Porque la paga del pecado es muerte. Entonces, lo que sufrió Cristo por nosotros no podemos ni entenderlo. No es solamente las cicatrices o las llagas o los golpes que dio, fue la carga total de la muerte de ese espíritu de maldad que cayó sobre el cuerpo de Jesús y lo desbarató prácticamente. O sea, fue impresionante. Ese sacrificio fue impresionante porque alguien tenía que pagarlo. Y Cristo lo pagó con su propio cuerpo. La cuenta, la factura se tenía que cobrar. Y se cobró totalmente. Y eso nos da a nosotros ahora la capacidad de vivir una vida diferente. Y entonces quiero que entendamos esto, que vamos a ver en el siguiente versículo. Quiero apúntalo, son varios versículos, pero es carnita, ¿ok? Efesios 2, del 2 al 5, una nueva vida en Cristo. Y ahora Pablo nos está hablando a nosotros, pero es el Espíritu Santo hablando en nuestros corazones. Y quiero que te pongas el saco, como decimos en México, no sé en otros lados que sea, pero ponte el saco, es para ti y para mí. Dice, antes ustedes, o sea tú y yo, estaban muertos a causa de su desobediencia. ¿Cuántos de nosotros éramos desobedientes? Y aún algunos siguen siendo desobedientes, pero antes decía, estábamos muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. No sé tú, pero yo tenía muchos pecados. Vivían en pecado. Está interesante porque a veces la gente dice, oye, ¿has recibido a Cristo como tu Señor y Salvador? Ay, no, yo soy buena persona. Yo nunca he matado a nadie. ¿No han oído esa? Sí, pues yo no, pues nunca le he hecho mal a nadie. ¿Verdad que soy como perita en dulce, vieja? Más bien como ajo en vinagre. Sí, a veces nos sentimos buenos, pero dice el Señor que hemos pecado. Y si con un solo pecado que hayas tenido, que de hecho venimos con el pecado original, ya con eso eres suficiente para llevar la muerte sobre tu vida espiritual para siempre. Y entonces Jesús está diciendo aquí, ¿sabes qué? Pablo está diciendo, antes ustedes eran esto, vivíamos en pecado. Dice, igual que el resto de la gente, o sea, no excluye a nadie. ¿Obedeciendo a quién? Al diablo. O sea, tú y yo, si no tenemos a Cristo en nuestro corazón, digas lo que tú digas, estás obedeciendo al diablo. Ay, no, yo nunca le hablo al diablo, ni tengo su teléfono. No, pero él sí tiene el tuyo. Y sí te habla a tu mente y a tu corazón. Y cuando tú empiezas a obedecer lo que él te dice, entonces empiezas a actuar conforme él hace. Porque dice aquí la palabra, es increíble la palabra de Dios. La gente dice, no entiendo la Biblia, pues porque no la lees. Dice, obedece al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible. Hay un mundo invisible que tú y yo no podemos ver con nuestros ojos, pero que existe. Y Pablo está diciendo que él es el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Entonces, si tú y yo nos negamos a obedecer a Dios y a recibir a Cristo, el espíritu que no podemos ver actúa en nuestros corazones en contra de la voluntad de Dios. Y por eso hacemos cosas que no queremos hacer. Entonces venir a la iglesia no es querer, ya me quiero portar bien. Ay, luego me encuentro gente, le digo, oye, ¿qué pasó? ¿Ya no has venido a la iglesia? No, pues es que me he portado medio mal. Pues no has entendido qué es el evangelio. El evangelio es para los que nos hemos portado mal. Porque queremos que Dios nos rescate, nos libere, nos transforme. Tú no puedes pagar la factura. Tú no puedes pagar la cuenta de tu pecado. ¿Has ido a algún lugar? A lo mejor te gustan los coches, o a lo mejor no sé qué te guste, ¿verdad? Pero de repente ves un coche bien bonito, voy a decir un nombre nomás por decir algo, de repente es un carro así, un Mercedes bien bonito del año y todo, y dices, ay, ese carro está bien bonito, quiero uno. Y vas a la agencia, ¿verdad? Y dices, quiero ese carro, está bien bonito. ¿Cuánto cuesta? $75,000. Ah, ¿no es gratis? ¿No me lo puedo así nomás llevar? No, vale $75,000. El pago del carro son $75,000. El pago del pecado es la muerte. La muerte dice,
Tú dices, yo no he pecado tanto, el día que mueras tú te vas a presentar junto a la muerte te va a decir, me debes tu vida, vente para acá. Y tú dices, no, ¿por qué? ¿Cuánto te debo? Tu alma y tu cuerpo y tu sangre que nunca haya pecado. Ah, caray. Oye, ¿y una mentirita blanca la cuentas como pecado? No nos alcanza con cómo pagar la cuenta. Por eso necesitas que alguien la pague por ti. Y eso fue lo que vino Cristo a hacer. Entonces, mientras tú sigas pensando que es que yo no soy tan malo, te vas a encontrar con la muerte un día y te va a chupar la sangre. Te va a jalar las patrullas. ¿En serio? Yo no quiero estar ese día ahí. ¿Tú sí? Dice, todos vivíamos en el pecado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Todos tenemos una inclinación a hacer las cosas indebidas. Por eso juras amor eterno y luego eres adúltero o adúltera. Por eso dices, no, tú eres para mí y estás viendo pornografía. Por eso dices, no, usted patrón, usted no se preocupe y le está robando por abajo del agua. ¿Por qué? Porque tenemos la tendencia de hacer el mal, porque el espíritu de este mundo que habita en los hijos de desobediencia, los que no obedecen a Dios, está hablando en nuestras vidas, nuestros corazones, nuestras emociones y nos hace hacer cosas que no queremos hacer porque somos esclavos de ese espíritu. Y Dios está diciendo, ¿sabes qué? No tienes que vivir de esa forma. Yo te di un cuerpo para que el Espíritu de Dios habite en ti y hagas las cosas correctas que yo te mandé a hacer. Pero el paso número 1 es recibir a Cristo como tu Señor y Salvador, porque Él es el que pagó la factura. Toda la gente dice, bueno, a mí eso del cristianismo, no, eso del cristianismo no. O sea, yo acá, yo con este, con aquel, o yo voy a hacer esto, voy a hacer meditación, o la nueva era, o quien tú quieras ponerle. El único problema con eso de creer en otros dioses, o otras personas, o otras situaciones, es que nadie de ellos pagó la factura. Nadie de ellos. Nómbrame a quien quieras. Ninguna de esas personas que otras personas alaban tuvo la capacidad de nunca haber pecado en su vida y pagar la factura a la muerte. No existe que me muestren uno. Entonces, lamentablemente, la gente, por no querer obedecer a Dios, habita en desobediencia en su vida y en su cuerpo, y entonces presta sus miembros para hacer las cosas que Dios no quiere que hagas, y cuando te presentas delante de Dios el día que mueras, la muerte te va a decir, hey, tú me debes a mí. Y tú vas a decir, ay Señor, oye, pero no, pues no agarraste el pago de la factura, no quisiste. Te lo dije una y otra vez, pero te inclinabas a seguir haciendo lo que tus deseos te llevaban a hacer. Señor, ya me voy a portar bien, perdóname, ya voy a estar bien. Vengo. Las pasiones en nuestro cuerpo nos ganan si es que no tenemos el Espíritu de Dios viviendo en nosotros. Dice, por nuestra propia naturaleza éramos objeto del enojo de Dios, igual que todos los demás, pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. O sea, tenemos que entender que Dios no te ama porque eres bueno. Dios te ama porque eres pecador. Dios te ama y nos ama porque la hemos regado. Dios nos ama porque no tenemos otra esperanza. Dios nos ama porque somos su creación. Dios nos ama porque quiere que seamos sus hijos. No es porque seamos buenos. Dice que bueno no hay ninguno y que Él nos amó primero aun cuando nosotros éramos malos. Entonces, si tú te sientes mal, si tú has hecho cosas que no están bien, ¿cuántos de aquí no nos hemos sentido mal que decimos, hijo, eso no debería haberlo hecho? Dios dice, yo te amo. Y el diablo dice, no, Dios no te ama, mejor vete para allá, siga haciendo lo malo. Ya se has echado a perder, pues ya. Dios dice, no, yo te amo tanto que quiero rescatar tu vida. Y por eso estamos el día de aquí, porque queremos aprender cómo Dios rescata nuestras vidas. Y aquí es donde todo toma sentido, porque tu cuerpo tiene mucho valor para el Señor y te va a pedir cuentas de lo que hagas con ellos. Mientras estemos en este mundo, nuestro cuerpo es la vasija de la presencia de Dios.
Vamos a otros 2 versículos y vamos a ir aterrizando el día de hoy y vamos a terminar con esa serie la semana que entra. Dice 1 Corintios 6, 19 y 20, dice: ¿no se dan cuenta de que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo que vive en ustedes y les fue dado por Dios? Ustedes no se pertenecen a sí mismos, porque Dios los compró a un alto precio. Por lo tanto, honren a Dios con su cuerpo. Y luego voy a leer este versículo y voy a explicar. 1 Pedro 1, 18, 19 dice: como bien saben, ustedes fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados. El precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas como el oro y la plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin defecto. Entonces, la palabra de Dios está diciendo esto. Cuando tú recibes a Cristo en tu corazón, te dice, o sea, Dios nos compró con un precio. O sea, quiero decirte que tú y yo ya no nos pertenecemos a nosotros mismos. Tú puedes, eso está medio raro. Pues qué padre, porque ahora pertenecemos a Cristo. Cristo nos compró, pero nos compró completitos. ¿Nunca has ido a un lugar o has visto esos programas que entra a una casa que está así toda fea, toda horrible, ¿verdad? El refrigerador todo chueco, ¿verdad? Todo es así medio feo. Y llega un cuate que es un inversionista y dice, ok, ¿cuánto quieres? Me la compro. Oye, pero con todo. ¿Sabes qué? Dios nos compró con toda la mugre y basura que traíamos. Con todo como somos. O sea, Dios vino y Jesús dijo, ¿sabes qué? Me lo llevo con todo. Y la muerte dice, este huele pero feo. No es cierto, ¿eh? A ver, huélenlo. No, es cierto. Y dice, así como está, así me lo llevo. Y la muerte se burla y dice, ¿cómo te vas a llevar si huele horrible? Dice, porque no sabes la obra tan preciosa que voy a hacer en su vida. Yo puedo ver lo que esa persona es. Yo puedo ver lo que yo puse, porque yo lo creé desde el vientre de su madre y yo sé el futuro y yo sé, la vida te ha tratado mal, la muerte ha querido destruir tu vida, pero yo sé lo que tú eres y yo te voy a rescatar, y dio por nosotros su vida y nos compró a todos por un precio. Y entonces ahora nosotros pertenecemos a Cristo y nuestros miembros, todo lo que somos es del Señor. ¿Cómo voy a usar mis miembros para pecar nuevamente? Tú y yo no pecamos porque amamos a Dios, porque le pertenecemos a Él, porque somos su cuerpo, porque no usaría la maldad para despreciar la preciosa sangre de Cristo. Esperamos que tu vida haya sido bendecida con la enseñanza de hoy. Sintonízanos aquí en Caminando en el Reino con el pastor Luis Román.